Hola familia nocturna, bienvenidos a un episodio más de Relatos de Suscriptores. Antes de iniciar quiero darles las gracias a todos ustedes por el apoyo que le han dado a este canal, por las historias que me han compartido en Instagram y por haberse suscrito porque hemos crecido mucho en los números en YouTube, en Instagram y en TikTok. Antes de iniciar, quiero invitarlos a que me comenten cuál es la historia que más les va gustando o si alguna les resuena y sienten que en algún momento de su vida han vivido algo similar. Sin más que añadir, comencemos este episodio de Relatos de Suscriptores 4. La historia que estoy por contarles me la envía Armando y sucedió en algún poblado en Oaxaca, México. Hola Ice, espero que estés bien. Quiero contarte algo que me sucedió hace apenas unas semanas y es lo más aterrador que he vivido en toda mi vida. Quisiera saber si tiene algún tipo de explicación porque hasta el día de hoy no lo encuentro. Quiero comentarte que vivo en una casa que es pequeña. Todos dormimos en un mismo cuarto. Mi mamá, mis hermanas y yo. Y un día, justo antes de dormir, estaba acostado en mi cama y estaba viendo TikTok y empezaron a aparecerme videos de terror. De repente me puse un poquito paranoico y me fijé que enfrente de la cama, donde tenemos un altarcito dedicado a mi abuela, que ya falleció hace algún tiempo, estaba una silla. Y me acordé de algo que había escuchado hace tiempo. Si dejas una silla vacía, estás invitando a algún espíritu a sentarse. Y en ese momento, un poco cobardado y un poco con miedo, preferí mejor moverla de ahí y ya estar tranquilo para dormir. Creo que no debí haber hecho eso. Después de moverla, regresé, me acosté en mi cama y casi al instante entré en un sueño muy profundo. En mi sueño, abría los ojos y estaba en la misma habitación. Una parte de mi mente sabía que estaba dormido, pero la otra me hacía sentir que todo era muy real. Comencé a salir de la habitación, me di cuenta que era de día. Salí de la casa y empecé a ver que por las calles había mucha gente. Todo era normal. Caminé hasta que me topé con uno de los que estaban en la calle. No lo conocía. Era un hombre de alrededor de unos 20 o 30 años. Lo vi por la espalda, pero cuando volteó a verme, me di cuenta que no tenía rostro. Y aunque suene aterrador, en ese instante no me asusté. Y también noté algo raro. Parecía que aunque yo lo veía, él no me veía a mí. Decidí seguir caminando y empecé a caminar rumbo a una plaza en la que me gusta estar. Una plaza tranquila en la que a veces ponen música. Cuando llegué a la plaza, me di cuenta que había mucha gente y ninguno tenía rostro. Y hubo un grupo de unas viejitas que me llamó la atención. Eran 4 mujeres ancianas que estaban sentadas y se movían al ritmo de alguna canción que yo no lograba escuchar. Movían su cabeza al ritmo de esa melodía y se movían hacia abajo y hacia arriba. Entonces volteé a mi izquierda y vi a un amigo, y él sí tenía rostro, y me veía aterrado. Me hacía muchas señas con las manos. Eso me hizo sentir como confundido. Entonces volteé a ver a las viejitas, algo llamó mi atención, y me di cuenta que algo estaba mal. De repente, las cosas se estaban moviendo en otra velocidad, un poco más lento. Entonces la voz de mi amigo me susurró en mi oído: «Despiértate ya, estás en peligro». Una sensación de miedo llegó, me recorrió desde la base del cuello por toda la columna como una electricidad. Se me tensó la espalda, se me secó la boca, me empezó a acelerar el corazón. Estaba agitado de repente y quería huir de ahí. Cuando di un paso rumbo a mi casa, me di cuenta que todos ahí ya me percibían y todas las cabezas volteaban hacia mí, aunque no tenían rostro. Fue algo horrible, aterrador. Y aunque una parte de mí sabía que era un sueño, no dejaba de ser algo tremendamente espeluznante. Entonces empecé a correr.
Iba corriendo rumbo a la casa, y el hombre que me había topado en medio del camino seguía ahí de pie y observándome. Veía cómo todas las personas que no tenían rostro volteaban sus cabezas conforme iba pasando. Todos me seguían. Llegué a la casa, abrí la puerta, entré a la habitación y entonces desperté. Y aquí es donde comienza lo aterrador, Ice. Cuando desperté, no podía moverme, no podía hablar y me costaba mucha dificultad respirar. Empecé a forcejear y me di cuenta que no tenía control de mi cuerpo. Me costaba mucho inhalar y jalar el aire para que se llenaran mis pulmones. No entendía qué estaba pasando. Y entonces vino la sensación más extraña de todas, mis pies. Me di cuenta que no sentía la cama. Me di cuenta que algo jalaba mis pies hacia arriba. Algo estaba en esa habitación y me estaba levantando de la cama. Y estaba estirando mis pies. Empecé a sentir miedo. Empecé a sentir angustia. Y la angustia se transformó en ira. Y comencé a intentar gritar. Y quería maldecir y quería decir cosas, pero no salía nada de mi boca. Entonces me enojé aún más. Luché con todas mis fuerzas y mi boca se abrió, pero de mi garganta solo salió un sonido. Dejé de luchar entonces con mi cuerpo y me di cuenta que tenía que gritar, en mi mente. Con mi voz en mi mente empecé a gritar y empecé a maldecir y empecé a amenazar a esa cosa. Lo que fuese que estuviera en esa habitación, lo estaba amenazando y le dije que en el momento en el que recuperara el control de mi cuerpo, no me importaba si lo veía o no, me iba a balanzar contra esa cosa y lo iba a golpear hasta cansarme. Y de repente mis pies cayeron y golpearon contra la cama. Entonces me di cuenta que me podía mover. Me levanté instantáneamente del colchón y no pude impedir que unas lágrimas empezaran a correr por mis ojos. Toda la frustración y angustia que había acumulado empezó a salir en forma de estas lágrimas. Al instante, mi mamá se levantó, me miró y me dijo: tu abuela se enojó mucho porque ella estaba sentada viendo su foto en el altar cuando le quitaste la silla. Hola, Ice. Me encanta este podcast. Quiero decirte que tengo un sabor agridulce después de escucharte, porque después de que escucho cosas paranormales, comienzan a ocurrirme cosas raras en la casa. Y esto que te voy a contar sucedió hace apenas unos días. Comencé a escuchar tu programa y aproveché el tiempo para arreglar mi habitación. Tenía todo un desorden. Ya estaba avanzado el trabajo cuando sonó que se abría la puerta de la entrada de la casa. No es algo tan fuera de lo normal porque realmente nadie avisa en mi casa antes de entrar. Me quedé esperando para saber quién era la persona que entró. Y entonces escuché a mi mamá. Me hablaba. Me decía que por favor bajara, que tenía algo que decirme. Salí de la habitación, volteé hacia las escaleras y podía ver esa parte del primer piso que conectaba el comedor y la cocina. Y le grité: «Mande, mamá, aquí estoy. ¿Qué necesitas?» Se me hizo extraño que no me respondiera. Entonces empecé a bajar las escaleras. Y justo cuando iba a la mitad, vi a mi mamá pasar justo del comedor hacia la cocina. Le volví a hablar y le dije: «Mamá, mamá, aquí estoy. ¿Qué necesitas? Mamá, ¿me escuchas?» Seguí bajando las escaleras. Entré a la cocina, que es donde vi que entró. Y no había nadie. Hay una puerta que conecta la cocina con la sala, así es que pasé a la sala y estaba vacía. Me asomé entonces al jardín y no había nadie. Salí y estaba vacío. Se me hizo de lo más extraño. Fue entonces cuando la puerta de la entrada de la casa se abrió y escuché a mi mamá exactamente con el mismo tono y la misma voz, diciéndome que fuera con ella, que tenía algo que decirme. Me asusté. Sin embargo, fui para allá. Y en efecto era mi mamá. Acababa de estacionar su vehículo. Traía las llaves en la mano. Pero su ropa ya no era la misma. No era la misma ropa con la que la vi pasar justo frente a las escaleras hace unos minutos. No sé realmente qué sucedió. Pero te digo, después de escucharte, a veces me pasan cosas raras.
me gustaría contarte esto que me pasó a mí. Cuando yo de recién me fui a vivir con mi novio, no manches, el corazón me está latiendo súper rápido, la bestia. Pues nosotros dormíamos en un cuarto que estaba muy vacío, solamente tenía una cama y un mueble, pero haz de cuenta que entrando está la puerta y al lado de la puerta, en una esquinita, estaba la cama. Lo que me pasó es que un día antes de dormirme, yo tenía mucho miedo, así como que, no sé, tenía mucho miedo. Total que estaba dormida, pero en realidad yo siento que no estaba tan dormida, ¿sabes? No sé si te ha pasado, si les ha pasado a alguien. Estaba como dormida, pero sabía lo que estaba en realidad viendo, lo que estaba pasando. En una esquina mira un hombre alto, 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 alto. No se miraba así como un humano, como que se miraba solamente la sombra, pero tenía las piernas largas, las manos muy largas y la cabeza tocaba con el techo al punto de que estaba doblado el cuello hacia el techo. No sé cómo explicarlo, pero estaba como encorvado al techo, estaba tan alto que pegaba al techo y no así. Entonces haz de cuenta de que yo estaba dormida cuando lo miré, sentí mucho miedo, sentí que él se me acercó a mí y no podía respirar. Como que estaba encima de mí, no me dejaba respirar, no me dejaba moverme, yo hablaba y no podía, no me salía la voz y pataleaba y mi novio no me sentía, solamente yo era la única que podía sentir eso. Entonces yo recuerdo, pero en realidad lo recuerdo, que estaba diciendo el Padre Nuestro, no, normal, lo está diciendo el Padre Nuestro, pero no podía decirlo, me trababa, se me olvidaron las partes, no sé ni lo que estaba diciendo, pero era el Padre Nuestro. Y esa sombra, o no sé qué sea la verdad, me empezó a orar conmigo. O sea, empezó a decirlo, él lo estaba diciendo conmigo y después de eso me dijo de que se empezó a reír de mí y me dijo de que eso no funciona conmigo y se empezó a reír. Y me quedé muy asustada y así, y me da tanto miedo que ahora ya no puedo dormir boca arriba porque siento que esa cosa en cualquier momento va a llegar y no sé, me hace algo y en realidad no supe qué es. Solo la verdad recuerdo que me da mucho miedo y esa es mi historia. Ay, ay, ay. Estamos llegando ya a la mitad de este episodio. Y quiero hacer esta breve pausa para decirles que si quieren apoyar este proyecto, pueden regalarme un café. Entren en la página de Instagram o aquí mismo por YouTube. Ahí está el link a nuestro Linktree, donde aparecen todas nuestras redes sociales. Y hay una que dice, invítame un café. Porque ¿saben qué? Narrar historias con café les da un aroma de miedo más profundo. Muy bien, continuemos con la siguiente historia. Hola, ¿qué tal amigos de Hablemos de lo que no existe? Mi nombre es Mao, soy fiel auditor del podcast, siempre lo estoy escuchando y bueno, quería compartir con ustedes algo breve, algo que me sucedió hace mucho tiempo en el país donde vivo. Bueno, para hacerlo resumido, esto pasó hace aproximadamente como el año 2006, cuando me tocó hacer mi servicio militar obligatorio en el país donde vivo. Y bueno, en ese entonces recuerdo que me tocó hacer guardia en un pueblo, o sea, donde estaba ya haciendo el servicio militar era un pueblo, pero nos mandaban a cuidar otros pueblitos como más pequeños a distancia. Y en una de esas me tocó a un pueblo que se llamaba Villa Industrial. Y bueno, llegamos, éramos 2 soldados conscriptos y más el clase en este caso, que era un cabo. Y bueno, lo que nos pareció raro desde un principio es que empezaron a perderse cosas. Llegábamos con mercadería para comer, obviamente, porque nos quedábamos haciendo guardia una semana y de repente llegamos, dejamos las mochilas, los fusiles y se movían de lado. No quedaban en el sector donde lo dejábamos y la comida también desaparecía. De repente aparecía en la mesa y aparecía, no sé, botada en otro sector. Y eso nos pareció raro. Bueno, anteriormente ya nos habían dicho de que sucedían cosas raras, pero bueno, como primera experiencia llegamos así sin saber nada en absoluto, solamente lo que nos habían dicho.
Bueno, para ser corto, ese día en la noche recuerdo que estábamos obviamente en guardia y después nos fuimos a acostar y guardábamos el fusil adelante de la litera, no sé cómo se llamará allá en México, las camas que son dobles. Y recuerdo que escuchábamos ruidos afuera. En la casa de guardia que teníamos, afuera se escuchaban ruidos de gente como trotando o gritando, como que si fueran soldados que estaban marchando o trotando, haciendo ejercicio y todo lo demás. Y se sentía así un viento muy frío, pasaba en la habitación. Salíamos obviamente para ver y no había nada, afuera estaba vacío, nada, pero sí se escuchaban los ruidos. Y eso me parecía muy extraño y obviamente desaparecían, como le decía, los fusiles del sector y se escuchaban, aparte de esos ruidos de gente trotando y cosas así, se movían las cosas en el sector donde teníamos guardadas las mesas, las sillas para poder comer. En la noche se movían, se escuchaban pasos y se sentía como una pequeña brisa. Y claro, uno presiente que hay algo o que alguien lo está mirando. Entonces eso es lo que me sucedió en ese entonces. Lo tomamos obviamente, yo lo tomé con tranquilidad, a diferencia de mi camarada, que sí, él estaba muy pero muy asustado y de hecho quedó como en shock, porque al momento de que yo le dije que fuéramos a ver afuera y no había nada y se escuchaban los ruidos, quedó en estado de shock y estaba muy pero muy asustado. Eso quería comentarles que me sucedió eso. Obviamente no sé qué será tan grande quizás para otros auditores del podcast, pero quería compartir esto con ustedes. Sebastián me contó que en casa de sus tíos le habían dicho que ocurrían cosas raras, pero él nunca lo creyó. Pero cuando se fue a vivir con ellos las cosas cambiaron. Comenzó a notar que la casa de los tíos, después de la madrugada, empezaba a tener un ambiente muy distinto. Se sentía como una atmósfera pesada. Era extraño, pero conforme más días pasaba en esa casa, empezaba a sentirse más intranquilo y no encontraba ninguna razón. No se desvelaba, tenía una buena alimentación, tenía una buena rutina del día, de hecho le estaba yendo muy bien en la escuela. Pero se sentía muy intranquilo y muy inseguro. Un día ocurrió esto, que es algo que dice que lo ha dejado marcado desde entonces. Sus tíos tenían una base de taxis y tendían a regresar muy de madrugada. En ocasiones llegaban después de las 4 de la mañana. Él, por la escuela, como era alguien muy disciplinado, tendía a dormirse desde las 10 de la noche. Sin embargo, ese día, que ya era fin de semana, se quedó viendo el televisor y le dieron casi las 2 de la mañana. Cuando se fue a acostar, se tardó mucho en lo que se lavaba los dientes, arreglaba algunos pendientes, se vestía con su ropa para dormir. Le dieron casi las 3. Y a las 3 de la mañana comenzó este evento. En la entrada principal comenzaron a tocar y se alteró un poco, pero no tanto. Recordó que sus tíos estaban en la base de taxis y ya había ocurrido en alguna ocasión que a ellos se les olvidaban las llaves dentro de casa. Así es que fue a la puerta, mientras seguía alguien tocando. Cuando llegó a la puerta principal, que tenía un vidrio grande al centro, esos vidrios de doble vista, que solo uno de los dos puede estar viendo y el otro no percibe si alguien lo está viendo del otro lado. Se detuvo porque lo que vio ahí no eran sus tíos. Había una sombra inmensa que prácticamente cubría todo el vidrio de la puerta, un vidrio enorme.
Esa cosa tendría que medir casi 2 metros de alto. Se dio cuenta que no era ninguno de sus tíos, era algo más. Y lo peor es que esa cosa giraba un poco hacia donde él se movía, como si pudiera ver a través de ese vidrio. Se quedó ahí congelado, viéndolo, mientras seguía sonando los golpes en la puerta. El problema es que no veía ninguna mano que la tocara. Entonces la cerradura se empezó a mover, como si esa cosa que estuviera al otro lado quisiera forzar la puerta para poderse meter en su casa. Corrió al teléfono, le marcó a los tíos, nadie le contestó. Se sentó en la sala, mirando hacia la puerta, esperando que no pudiera abrirse, que esa cosa que estuviera al otro lado, que esa cosa que estaba al otro lado no fuera lo suficientemente fuerte como para vencer la puerta. Pasaron los minutos y después las horas, y a las 5:30 de la mañana llegaron los tíos. Él les contó lo ocurrido, y ellos le respondieron: «No le abriste, ¿verdad?». Parecía que no era la primera vez que esa cosa visitaba la casa. Hola, quiero saludarte a ti, a toda tu linda audiencia. Soy Norma Saldívar, soy de El Salvador y es un placer estar aquí para poderte contar mi experiencia y que, bueno, pues todos se puedan sentir un poquito identificados con esta historia que me pasó hace unos años. Ahora pues la cuento normal. No me gustaba contarla porque sabes que hay mucha gente que no cree en estas cosas o mucha gente que no ha vivido estas cosas. Es como, bueno, el punto es que hace muchos años yo conocí a una persona muy especial. Como toda la gente la vas conociendo, poco a poco vas generando confianza, poco a poco vas teniendo una conexión muy, muy bonita. Bueno, yo nunca me imaginé que llegáramos a tener tal conexión, tan fuerte, tan bonita, tan interesante. Estábamos viviendo yo una situación muy difícil en cuanto al amor y él también. Entonces creo que llegamos en los momentos justos. Yo creo que siempre una persona llega en el momento indicado a la vida de la otra. Entonces, curiosamente, yo antes de conocerlo a él había hecho una lista boba, pero una lista muy, muy ridícula, pero quiero traerla a la historia porque creo que tiene mucho sentido. Y es que yo hice una lista de el hombre ideal, el hombre perfecto, pero yo la hice en forma de broma con mi familia porque yo estaba sola. Entonces yo decía, bueno, el día que yo tenga una pareja, esa persona tiene que tener esto, esto y esto, o no tiene que tener esto. Curiosamente esta persona tenía todo lo de mi lista, pero en la lista había una parte muy importante y es que decía que esta persona no tuviera papás. No me pregunte por qué, porque fue una cosa muy tonta de mi parte, pero decía eso. Quizás yo no quería como en ese momento lidiar con suegros, ese era el punto de la lista. Él no tenía papás, entonces ya conforme nos fuimos conociendo y tomando más confianza y la relación se fue tornando más sólida, más bonita. No llegamos a ser novios, pero sí tuvimos una relación muy, pero muy buena. Unos amigos de esos que están en las buenas y en las malas. El punto es que llegamos a ser tan buenos amigos que estábamos todo el tiempo juntos. Mañana, noche, antes de trabajar, después de trabajar, cenábamos juntos, comíamos juntos, reíamos juntos. Fue tanta la confianza que poco a poco fuimos hablando cosas muy personales y una de esas fue contarme la historia de sus padres. Su padre murió hace muchísimos años, él estaba pequeño, él muere en un accidente y él me lo contaba de una manera muy normal, sí con dolor, pero muy normal. Cuando llega el momento de hablar de su mamá, sí él me cuenta de una manera muy diferente. La conexión era diferente con su mamá y por supuesto tenía menos años de haber muerto. Entonces cuando yo lo conocí a él, su madre tenía 3 años de haber fallecido y mi familia, mi mamá y mi papá conocían a su familia, o sea, fue una cosa muy extraña. O sea, había una conexión desde antes de conocernos. Entonces, cuando ya
él me empieza a contar la historia, estamos en su casa tomando café, él fumaba mucho, fumaba todo el tiempo. Yo empecé a notar ciertas cosas en él que me daba como curiosidad de por qué las hacía o de la manera en la que las hacía. Entonces yo le preguntaba que por qué fumaba tanto, y después de haberme contado la historia de su mamá que muere por una enfermedad terminal, entonces él me comenta que él no fumaba y que él empezó a fumar desde que ella empezó a fumar también. En el momento de su enfermedad, de la agonía que ella tenía, de sus últimos momentos de vida, ella le pedía un cigarrillo, fumaban juntos. Entonces él empezó a notar que había una conexión a través de un cigarro, cosa muy extraña porque pues nunca lo había escuchado y me parecía un dato muy curioso. Entonces él fumaba todo el tiempo y yo notaba en su rostro, cuando él fumaba, la forma en la que él lo hacía, como si de verdad se conectara con alguien, en este caso su mamá. En una ocasión ya había pasado pues la historia todo el tiempo, ya me había contado muchísimas cosas de ella, entonces era tanto el cariño que nos teníamos, y él empezaba a decirme que si su mamá estuviera viva, si estuviera en ese momento, yo le caería muy bien. Si su mamá estuviera en ese momento, yo sería o la haría muy feliz también a ella. Y fueron comentarios muy bonitos, muy lindos. Pues el cuarto de su mamá había una parte que estaba intacta, habían cosas que él no las había tocado por 3 años. Y una de esas cosas era una crema de cuerpo. Entonces, cuando él saca esa crema, me dice, quiero que sientes este aroma, me recuerda mucho a mi mamá. Entonces yo abro el botecito y dije, qué rico olor. Y me dijo él que me pusiera en mi cuerpo, que me pusiera en el brazo. Y yo me puse. En ese momento yo sentí un escalofrío bien raro. Sentí una cosa por mi cuerpo muy extraña, pero no le presté atención. Yo solo dije, bueno, qué raro. Es algo que me estoy poniendo de una persona que está muerta, entonces me pareció muy extraño. Fueron pasando los días y yo llegaba a la casa de él, a veces a hacerle algo de comer, pero no a él, sino que a veces al hermano, y yo llegaba a pasar el tiempo ahí cuando yo no tenía nada que hacer, y fue una cosa muy bonita. Pero un día yo estaba en la casa y él estaba dormido, entonces yo no lo molestaba, yo no quería molestarlo, y escuché ruidos en la cocina y yo me asusté. O sea, en un momento yo dije, ahí está el hermano. Pero cuando yo giro mi cabeza, veo la cocina y no hay nadie. Entonces empecé a preocuparme y yo dije, ay, qué raro. Y lo despierto a él y yo le digo, me asusté, está sonando algo en la cocina. Vino él y se rió, como si esto fuera algo normal. Entonces yo le digo, ¿por qué se ríe? Si a mí me dio miedo. Y me dice, es que es mi mamá. Entonces yo jamás había estado cerca de alguien que tuviera, no sé, una experiencia de esa manera. Y yo me empezó a reír, pero de manera nerviosa. Entonces yo le digo, no, o sea, como su mamá. Entonces me dice, sí, ella desde el día que murió siempre viene, mueve cosas en la cocina para recordarme que yo no estoy solo. Entonces me dio un poco de miedo, pero a la vez yo dije, bueno, no, me da más miedo los vivos que los muertos. Entonces yo dije, no pasa nada. Pero todo el tiempo era lo mismo. Entonces me pareció muy extraño porque un día estábamos sentados viendo así la lluvia en un patio, y él estaba fumando y recostó su cabeza en el respaldo de la silla. Cuando saca el humo, estábamos hablando de su mamá. Siempre que él fumaba estábamos hablando de su mamá. Entonces en ese momento que él saca el humo y ve para arriba, los dos estábamos viendo para arriba, se puso como si hubiese algo que parara como una pared, pero invisible. Entonces el humo se puso así, como que topara en algo, y yo me asusté mucho. Y yo dije, no puede ser, vio eso. Y me dice, sí, qué raro. Y dije, vuelva a tirar el humo, y lo vuelve a poner, y volvía a hacer así como que estuviera una pared encima de nosotros, como si estuviera ella o alguien ahí, y el humo no permitía continuar, simplemente se quedaba ahí. Entonces eso me dio mucho miedo y se me subió algo así en el cuerpo bien raro. Entonces yo le dije, no, ya me dio miedo,
no me parece nada gracioso esto. Yo dije, no, me dio miedo y me alejé y le dije que me iba a ir porque pues nunca había tenido una experiencia así. Entonces me voy para mi casa y todo, pasa el tiempo, seguimos hablando, pero tratamos de evitar como el tema. Yo le decía que no quería hablar de eso porque a mí me daba miedo, porque, no sé, me daba miedo. Entonces, a los días empezamos a distanciarnos mucho con él por diferentes motivos. Claro, nuestra vida era muy diferente, muy distinta. Yo con mis cosas, él con sus cosas. Yo empezaba a viajar premio mucho. Él trabajaba en un lugar donde ya no nos permitía vernos tanto tiempo. Entonces empezamos a alejarnos y como no éramos nada, no había una relación tan sólida que nos atara, no éramos novios, no había ninguna etiqueta. Entonces fue como simplemente alejarnos y ya está. El punto es que nos alejamos, desapareció la relación y curiosamente cuando la relación deja de existir entre nosotros, nos alejamos, dejamos de hablarnos, bueno, fue muy, muy extraño. Empezaron a aparecer cosas paranormales, cosas extrañas en mi casa, cosa que nunca me había pasado. Entonces yo me estaba arreglando mi cabello, me plancho el pelo y de repente me le dan vuelta al ventilador. Y yo, qué extraño. Lo vuelvo a poner y me le vuelven a dar vuelta. Entonces yo dije, ok, ya no era algo por casualidad, algo está dándole vuelta a mi ventilador. Entonces de repente estaba yo sola en mi casa y escuchaba ruidos en la cocina parecidos a los que escuchaba en la casa de él. Entonces empezó a darme mucho miedo y empecé a usar la crema que ella usaba y yo decía que me daba, no sé, muy, muy curioso. Entonces pasaron mucho tiempo así, que yo estaba haciendo algo y de repente yo sentía pues que era ella, ¿no? Que me apagaba la televisión, que me volvía a dar vuelta al ventilador, me apagaba mi plancha del pelo, o sea, hacía muchas cosas muy extrañas. Entonces llegó un momento en el que mi miedo se convirtió en una fortaleza y yo dije, bueno, ya, hasta aquí. O sea, está muerta, es muerto, no me puede hacer nada. Entonces yo empecé a preguntarle. Y eso me dio miedo, pero al mismo tiempo fue como muy extraño. Y yo dije, ok, qué raro, pero está pasando. Entonces estoy en el cuarto, en mi dormitorio, y enciendo el ventilador porque sentía que como de esa forma se comunicaba conmigo. Me pongo la crema, que fue de ella, y yo le digo, ok, menciono su nombre o sea, la menciono por su nombre, la llamo por su nombre, y le digo, si es usted, quiero que gire el ventilador. Y lo gira. Entonces en ese momento me da mucho miedo, y yo digo, ok, ya, está bien, tengo miedo, pero si se quiere comunicar conmigo, quiero saber qué quiere de mí. Y empieza a mover el ventilador como que si estuviera temblando. Y yo le digo, ok, no entiendo así porque no entiendo qué quiere, o sea, qué necesita de mí, si yo no la conocí, no sabía nada. Entonces trataba como de comunicarme con ella y ya no me daba miedo, sino que yo hacía cosas y le preguntaba algo a ella y contestaba con movimientos que yo le decía que hiciera. Hasta que un momento, pues, yo soñé con ella, la soñé muy clara, la soñé así, en directo, como ella había sido, por una fotografía, y lo tenía chineado a él, o sea, lo tenía en sus piernas a él, bebé, y me dice en el sueño, estoy bien, 2 veces, y yo, ok, y me desperté. Entonces yo fue muy curioso, lo busqué a él con el tiempo y le dije que había soñado con su mamá, que había estado en comunicación con su mamá, extraño, no sé si me creía o no me creía, pero que su mamá me mandaba a decir de que ella estaba bien y que la dejara descansar en paz, porque yo sentía que ella estaba como queriendo comunicar con él y él no la trataba de entender. Y yo pues quizás en medio del miedo y todo, logré entender esa parte de ella, que era eso, o sea, que le llegara el mensaje a su hijo, que estaba bien. Entonces fue muy extraño, a la vez fue como algo muy bonito, pero que no me gustaría volver a vivir, realmente no me gustaría volver a vivirlo. Fue una experiencia muy extraña
Así que eso, simplemente quería compartir eso porque sí, me parece que fue muy, muy extraño y normalmente pues no lo ando contando a todo el mundo porque hay gente que no cree en estas cosas y otra gente que sí cree y me cuenta historias que dan muchísimo más miedo que la mía. Así que está mi historia. Solamente les mando un fuerte abrazo a todos y no sé, yo creo que esta experiencia la ha vivido más de alguien y quizás está como en sintonía conmigo y decir, yo también viví esto o quizás fue algo peor, pero realmente yo creo que sí existe eso de que las personas mueren, pero andan ciertas personas como queriendo darnos mensajes, entonces sí tenemos que estar como bien atentos a esas señales. Bueno, comentarles que soy del Salvador, como ya se los dije al inicio, y pueden buscarme en las redes sociales como Nomi Saldívar en Instagram, así que un fuerte abrazo y hasta la próxima. Adiós. Llegó el momento de la última historia de esta noche. Raúl vivió un suceso que realmente nadie debería de vivir. Una situación tan traumática que después de ese día su vida no ha vuelto a ser la misma. Todo comenzó cuando su familia, sus padres y él se mudaron a casa de su abuela. Es una casita que prácticamente se divide en dos construcciones. La parte principal en donde vive su abuela y unos cuartos que están al fondo, que les habían dejado a él y a su primo. Aunque eran cuartos pequeños, ya les habían dicho que en las noches de preferencia no salieran de ahí, porque parecía que en ocasiones eran acechados por brujas. Raúl no cree en eso, entonces no le dio nada de importancia. Semanas después descubriría que lo que sus abuelos creían que eran las brujas era algo muchísimo más oscuro. Comenzaron a avanzar las semanas y él no vivió nada. Todo era normal. Su primo era el que estaba espantado. Casi no quería pasar tiempo en ese lugar. Decía que en las noches susurraban su nombre en su oído y que en el techo se escuchaban pasos y que en algunas ocasiones escuchaba que alguien estaba afuera de la habitación viendo a través de la ventana y que el perro nunca se inmutaba. Raúl creía que el primo era un miedoso, que se estaba inventando todas esas historias. Pero un día descubrió que tal vez lo que estaba pasando simplemente superaba su entendimiento. Un día, cuando ya tenía un par de meses dentro de esta casa, fue a visitarlos un tío que originalmente era el que había vivido en esa parte trasera. Este tío se había enemistado con la abuela porque la abuela decía que él hacía prácticas medias raras y no iba a aceptar haciendo ese tipo de cosas ahí en la casa. Ese día que fue, la abuela no lo quería ni recibir. Sin embargo, los papás de Raúl lo tenían en estima. Al final era el hermano de su mamá. Raúl tenía mucho tiempo sin verlo, pero estaba tan hastiado de llevar una rutina de vida tan repetitiva que le cayó en gracia acompañar a su tío a algunas vueltas que tenía. Fueron a hacer algunas compras y al final del día fueron a un billar. Raúl estaba muy divertido. En el billar su tío se topó con un amigo que decía que era muy importante dentro de los círculos que el tío frecuentaba, círculos oscuros, círculos misteriosos, círculos en donde las personas a veces hacen rituales buscando tener poder. El tío dejó un momento a Raúl junto con su amigo. Se ocupó en otras cosas. Raúl le preguntó al amigo del tío que cómo le hacía a él para ser alguien tan importante, porque notaba que su tío lo admiraba mucho.
Fue entonces cuando abrió su camisa y sacó un medallón que tenía forjado una figura bastante malévola en él. Y le dijo: tengo un convenio con esta entidad. Y Raúl le dijo: ¿y yo cómo puedo hacer para tener un convenio con esa entidad? Porque entiendo que me puede dar poder, que me puede dar dinero. El amigo sonrió y le dijo: tú no le eliges, ella te elige a ti. Raúl no entendía bien a qué se refería. Y el amigo le dijo: es muy simple. Le dio un papel que tenía escrito una oración y le dijo: cuando estés en tu casa, espérate a que den las 3 de la mañana y entonces haz esta oración. Y si eres digno, te van a elegir y tú vas a saber perfectamente que eres elegido, no te van a quedar dudas. Después de ese encuentro pasaron algunas semanas. El primo lo notaba cada vez más perdido. Buscaba siempre estar fuera de ese lugar. Y se iba a bares, se iba a tomar, salía con amigos, siempre estaba en fiestas. Parecía que lo que buscaba el primo era no estar consciente. Un día Raúl, en un fin de semana, se quedó sin datos y estaba en la habitación. No había fiestas, no había nadie con quien salir. Y eran las 12 de la noche. Entonces, se acordó del papel. Esperó que dieran las 3 de la mañana. Se acostó en su cama e hizo la oración que le dio el amigo de su tío. Una oración que hizo en su mente. 15 minutos después, comenzó a sonar un celular dentro de la habitación. Pero eso era raro, porque solo él y su primo tenían celulares. Él tenía el suyo, y su primo no estaba. Fue entonces cuando empezó a seguir el sonido, y se topó con una mochila que nunca había visto. Cuando la abrió, había un medallón adentro. Un medallón exactamente igual al que tenía el amigo de su tío. Se asustó. El celular no paraba de sonar. No quiso contestar. Cerró la mochila. Se fue a su cuarto. Y a las 3:33 de la mañana, algo se paró afuera de esa habitación y comenzó a tocar una y otra vez. El perro nunca reaccionó. Raúl se negaba a abrir. Entendió que esa cosa a la que había llamado lo había elegido y estaba ahí para hacer un pacto con él. En ese momento entendió el error que había cometido al jugar con estas energías oscuras. En ese momento entendió el error que había cometido al jugar con energías oscuras. Eso que estaba fuera de la habitación permanecía ahí y generaba una atmósfera de tanto miedo, una atmósfera tan pesada que ahogaba a Raúl. Raúl estaba muerto de miedo. Se acostó en su cama, se tapó y empezó a hacer oraciones. Todas las oraciones que se acordó que en algún momento su papá y su mamá le enseñaron. Comenzaron a sonar los pasos en el techo y comenzó a escuchar que decían su nombre en su oído. Y entonces entendió que ese primo había hecho lo mismo que él meses antes. Y ahora que ya habían pasado muchos meses, después de las quejas del primo acerca de los pasos y las sensaciones de miedo, el primo seguía huyendo, porque parecía que no había ninguna salida después de que hubieras invocado a esa entidad oscura. Y parece que la entidad no lo iba a dejar tranquilo hasta que sellaran su pacto.
Ahora que hemos llegado al final de este episodio, me encantaría escuchar cuál fue la historia que más te gustó. Recuerda que si tienes una historia que compartirme, compártemela por Instagram. Suscríbete en este momento, aquí en YouTube, en Instagram, en Spotify y en Apple Podcast. Y recuerda, en Apple Podcast y en Spotify, califícame para que más personas vayan escuchando este podcast. Y recuerda que si quieres apoyar a este podcast, puedes entrar al link que está aquí en YouTube y en Instagram. Aquí en YouTube, en nuestras redes sociales, hay un botón que dice Invítame a un café. Te lo voy a agradecer. Con ese café podemos hacer que este proyecto sea sustentable y dure muchísimo más tiempo. Te mando un fuerte abrazo, gracias por escucharme y dulces pesadillas.